Hola Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente cierre de semana. Y bueno, me complace de nuevo saludarles, de verdad que es un gusto, un placer saludarles y saber que estamos bien, saber que estamos llegando ya a la recta final de este año 2020. Y sé que como yo, seguramente la mayoría de ustedes con mucha esperanza, con mucha fe, mirando hacia el 2021 ya que se acerca, creyendo en que las cosas van a mejorar de una forma significativa. Estamos con Dios, Dios está con nosotros, así lo ha prometido y es una promesa que necesitamos guardar permanentemente. Quiero compartir con ustedes hoy la palabra de nuestro Dios como lo hago regularmente y le invito para que me acompañe a orar, para que este mensaje nos llene de ánimo y sobre todo de esperanza, que es lo que necesitamos en nuestro diario vivir. Bueno, Padre, te agradecemos por esta mañana, esta hermosa mañana de domingo, Señor, ya terminando este año 2020, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por ese gran amor que nos tienes, Dios, ese amor que no cambia, y gracias por sabernos seguros en ti, Padre. Gracias por saber que tú no cambias y que hemos trasegado estos días, estas semanas últimas del año, como todo el año, bajo tu amparo y bajo tu cuidado, Dios. Deseo, Padre, que tu palabra continúe edificando nuestras vidas, que este mensaje de hoy, Señor, pueda ser de ánimo, reconfortante, Señor, y de estímulo para todos los que estamos escuchando tu verdad. Gracias, Dios mío, porque tú sigues siendo el mismo de siempre, y gracias por darnos la oportunidad una vez más de reunirnos y de poder meditar en esas verdades eternas de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo, amén. Y bien, ya 20 de diciembre, estamos apenas a 11 días de terminar este año 2020 y tan solo a 4 días para celebrar lo que tradicionalmente, por siglos, se celebra, que es la época de la Navidad. Y pensando en la Navidad, por lo general, ¿no? Recordaba mis tiempos de infancia, de adolescencia, más de infancia, por supuesto. La Navidad, por lo general, está asociada con regalos, ¿verdad? Casi todos esperábamos. Yo recordaba, preparando este mensaje, recordaba de niño cuando se acercaba esa fecha y cuando nuestros padres empacaban secretamente esos detalles, muchos de ellos, por supuesto, que esperábamos o que habíamos pedido a ellos durante tal vez finales de los años. Y siempre eran regalos que tenían un significado muy especial. En primer lugar, porque venían, por supuesto, de nuestros padres, de las personas que amamos y que nos importan más. Pero en segundo lugar, porque era de alguna forma esa sorpresa, ¿no? Grata, de poder recibir y desempacar y deshacer los moños y romper el papel vistoso, de colores vistosos, y que contenía ese gran obsequio o ese detalle que por días o semanas o tal vez por meses estábamos aguardando. Y esa bonita tradición creo que nos ha perdido, y me parece que es algo que no se debería perder, porque en cierto modo los obsequios, los detalles, los regalos pues tienen un significado. Para el que da el regalo, él lo da pensando, ¿no?, en mostrar afecto, en mostrar el valor que tiene esa persona para el que da el obsequio en este caso. Y es la forma como nosotros pensamos cuando damos un regalo. Siempre pensamos en mostrar lo que significa esa persona para nosotros. Pero además los regalos también dejan un recuerdo. ¿Y cuántos de nosotros recordamos esos regalos que tocaron nuestro corazón, que llegaron a nuestra vida y que nunca olvidaremos? Voy a ser breve en esto, pero recuerdo mi primer regalo, de los primeros regalos, que era de esos carritos multicolores y que tenía palanquitas en esa época. Bueno, estoy hablando de muchos años atrás. Pero era un carro que valoré mucho y que nunca olvidaré, a mi edad nunca olvidaré ese primer regalo que me dio mi padre y mi madre. Siempre se recuerdan. Y nosotros tenemos un regalo maravilloso, un regalo dado
por nuestro Padre Celestial. Y es el tema que hoy quiero compartir con ustedes. El regalo prometido por Dios. Y por supuesto, vamos a hablar de Jesús. Ese regalo prometido por Dios. Y que es un regalo, como lo recordaremos en este mensaje, dado para toda la humanidad. Toda la Biblia, cuando la observamos desde Génesis, capítulo 3, nos habla de Jesucristo. Y Jesucristo es el personaje central de las Escrituras, porque es el Salvador del mundo, como seguramente en estas noches que ustedes han tenido oportunidad de compartir a través de Zoom u otros medios, o algunos en grupos pequeños, guardando los protocolos de bioseguridad y demás, seguramente he compartido en estas tres noches que han corrido lo que tradicionalmente se comparte en esta época de Navidad acerca de la venida de ese Jesús, de ese Mesías, de ese Salvador que el mundo necesitaba. Y quiero referirme a ese respecto en lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Hace 600 años, siempre que leo ese texto me causa una impresión y digo, Dios, qué maravilloso es saber que hace más de 600 años, 600 años antes de Cristo, es decir, si le sumamos nuestros 2 milenios, estamos hablando de una profecía de hace 2600 años y un poco más. Pero concretamente el texto dice en Isaías 7:14, Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Jesús es el regalo prometido por Dios porque era un regalo y es un regalo que hoy la gente necesita con urgencia. Siempre que pensamos en regalos, siguiendo ese paralelismo, voy a estar hablando de ese paralelismo entre este regalo dado por Dios, que es Jesús, y los regalos que recibíamos o que recibimos regularmente por parte de personas que nos aman o nos aprecian. Es un regalo que necesitamos. ¿Y por qué necesitamos ese regalo todos nosotros los seres humanos? Pues bien, voy a recordarles lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, donde describe, y voy a ser directo, puntual, una paráfrasis del texto de la condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de recibir ese regalo de vida, ese Mesías, ese Salvador. Dice el apóstol Pablo que estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia y de muchos pecados. También dice que vivíamos en esos pecados, igual que el resto de la gente, y que obedecíamos al maligno. Que todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Y que por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Sabemos que el pecado, aparte de ser una infracción de las leyes de Dios, el pecado no nos permite tener esa comunión, esa unión con Dios, por cuanto Dios es santo, santo, santo. Y todos nacimos en esa condición de pecado. El salmista escribió, en pecado me concibió mi madre. Todos nacimos de la simiente, de esa condición, con esa naturaleza, como llamamos teológicamente, pecaminosa, y que nos impide entonces acercarnos a un Dios santo. Y así nos describe entonces Dios por medio de Pablo en esa porción de Efesios capítulo 2. Y volviendo un poco atrás en la profecía que leía de Isaías, esa profecía tuvo su cumplimiento en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando dice, cuando nazca el niño lo llamarás Jesús, porque él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Aquí entonces el apóstol Mateo estaba haciendo referencia a esa profecía de la que ya hice lectura, que mencioné. Se escribió 600 años antes de la venida de Cristo. Jesús es el Salvador del mundo. Cuando hablaba Isaías de Emmanuel, para que no haya confusión en el término Emmanuel, porque muchos dirán, bueno, pero dice Emmanuel y aquí dice Jesús en Mateo. Pues cuando se habla de Emmanuel, está hablando de que es Dios, que es Jesús Dios, expresa quién es el que nace. Dicho de otra forma, expresa que Dios se hizo carne
en la persona de Cristo, como lo describe Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versos 1 y 2 y verso 14, y dice ese texto: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra se refiere a Cristo. La palabra estaba con Dios y era Dios. Ahí vemos entonces la deidad de Cristo. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Y el verso 14 nos habla de que esa palabra se hizo hombre y vivió o habitó entre nosotros, como dicen otras versiones, lleno de generoso amor y de verdad. Vimos su resplandor, ese resplandor que pertenece al Hijo unigénito de Dios. Esta es una cosa espectacular. Dios hecho carne, Dios viniendo al mundo en forma de hombre. Como escribió un autor que me encantan sus libros, Max Lucado, Dios en pañales, Dios viniendo en forma de hombre y naciendo humildemente, como todos conocemos la historia, dice, para mostrarnos su generoso amor y su verdad. Y cuando Mateo habla de Jesús, está expresando la misión del Hijo de Dios al encarnarse. Ya lo vimos en versículo 14. Vivió entre nosotros, se hizo hombre, y conocemos que la razón de venir a este mundo y hacerse hombre, de encarnarse, era tomar esa forma de hombre para poder pagar, para poder recibir sobre sí el castigo que merecíamos nosotros y del cual vamos a hablar un poquito más adelante. El apóstol Pablo entendió esta realidad, que Jesús era el único Salvador y que solamente a través de él el hombre podía reconciliarse con Dios. Él escribió al joven Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, escribió Pablo al joven Timoteo. Pablo, como lo pueden notar, se identificaba también por ser humano, por ser terrenal, por haber nacido con esa simiente de la cual hablé hace un momento, de pecado, como pecador. Pero reconocía a Cristo como ese Salvador, como aquel que vino al mundo para liberarnos de las nefastas consecuencias del pecado que todos conocemos. La mayoría de personas crecimos en una tradición de dar y recibir regalos que necesitábamos. Prestemos mucha atención en esto, por favor. Hoy la gente, más que cualquier cosa, no estoy diciendo que los regalos sean malos, ya lo dije al principio, pero más que cualquier regalo tangible, la gente necesita urgentemente el regalo de la salvación. ¿Y por qué digo esto? Porque ya en pocos días esta época decembrina terminará, la gente volverá a entrar en sus rutinas, en sus habituales ocupaciones, y tal vez con desesperanza nuevamente, y sobre todo que muchos están mirando hacia el 2021 con cierto escepticismo, con temor, tal vez con esa incertidumbre de qué acontecerá. Cuando tenemos a Jesús, ese regalo que necesitábamos, ese Salvador, podemos estar seguros. Tal vez hoy tengas personas, y sé que sí, muchas personas conocidas, familiares, vecinos, amigos, personas que valoras mucho y a los cuales necesitas entregarle o compartirle este regalo que esa persona necesita. En segundo lugar, Jesús es el regalo prometido por Dios. Es un regalo que no merecíamos. Hablaba al comienzo de la introducción que la mayoría de regalos son dados como una forma de retribuir, de mostrar o a veces de compensación. También recordaba que de niño a muchos de nosotros, y sé que tal vez se identifican conmigo, a muchos de nosotros nos daban obsequios si cumplíamos con ciertas metas escolares, académicas, y era una forma de estímulo. Era algo que de alguna forma merecíamos o que era producto de los méritos que habíamos hecho para recibir el regalo. El regalo de la salvación de Jesús es un regalo no merecido. En Romanos capítulo 3, verso 11 al 18, el apóstol Pablo también nos recuerda en esta carta cómo nos ve Dios, cómo nos describe Dios cuando estábamos sin Él. Dice que no había ni un solo justo, que ni siquiera había uno, que nadie realmente sabio, imagínense, nadie realmente sabio,
Nadie busca a Dios. Estoy usando las definiciones o las descripciones de la versión TLA. Nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos está hablando en plural, nos incluye a nosotros, y todos se volvieron inútiles. Además dice que no hay ni uno que haga lo bueno, ni siquiera uno, y que lo que había en ellos es repugnante. Esta versión es bastante descriptiva, directa. Dice que su lengua está llena de mentiras, que su boca está llena de maldición y de amargura, y que además no saben dónde encontrar paz. Y como si fuera poco, el mismo Dios, por medio de Pablo en esta epístola, nos describe como personas que no teníamos temor de Dios en absoluto. ¡Wow! Esta sí que es una descripción muy cruda, muy directa, pero a la vez real. Si ustedes y yo nos examinamos frente a cada una de esas características, aunque nosotros creíamos que éramos justos, no somos justos. Aunque nos creemos muy sabios, tampoco somos sabios. Aunque pensábamos, y muchos dicen, es que yo buscaba a Dios, aquí dice que nadie buscaba a Dios. Y que todos nos habíamos desviado. Y que ni siquiera había uno solo bueno. Si alguna vez nos sentimos buenos, si alguna vez pensamos que llenábamos por méritos propios la justicia de Dios, aquí dice todo lo contrario. Pero la buena noticia es que aunque no merecíamos ese regalo, Dios nos lo da por amor. Un texto que todos conocemos, o la gran mayoría al menos, en Juan capítulo 3, versículos 16-17, nos dice textualmente que Dios amó tanto al mundo que dio, que entregó, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel escuchen. Así como la Biblia en Romanos capítulo 3 nos introduce a todos como condenados por el pecado, todos desviados, todos apartados de Dios, todos destituidos de Dios. Aquí también dice que murió por todos, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice el verso 17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Desde luego Jesús murió por el mundo, pero solamente los que aceptan ese regalo, como dice aquí claramente, los que creen en Él, podrán tener esa vida eterna y esa seguridad. Podrán recibir ese regalo que es imperecedero, que es eterno y que, como veremos enseguida, no pierde su valor. En la epístola que Pablo escribió al joven Tito, en el capítulo 2, versos 11 y 14, Pablo escribió lo siguiente, hablando de este aspecto. Porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Verso 14 de Tito 2. Pues Él se entregó a la muerte por nosotros para liberarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupado siempre en hacer buenas obras. Noten entonces que en ambos textos nos habla de la razón por la cual Dios nos dio ese regalo en la persona de su Hijo Jesucristo. Ya lo vimos, no fue por merecimiento propio. Al contrario, no merecíamos nada excepto castigo, excepto exclusión, excepto rechazo. Pero ¿qué nos da Dios? Inclusión en su reino, aceptación por amor, misericordia y perdón, por bondad, por compasión. Y la razón, ya lo leí, es por el amor de Dios. Y aquí dice en el versículo 14 de Tito que lo hizo para librarnos. Noten por favor esas palabras, de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. Cuando Dios nos limpia de toda maldad y de todo pecado, no queda ningún vestigio, no queda evidencia alguna de las infracciones que nosotros pudimos llegar a cometer y que cometimos, y que seguramente podemos seguir cometiendo porque seguimos siendo humanos. Pero el punto es este, mis queridos amigos, y lo hizo para hacernos parte de su pueblo además, donde Él es nuestro Padre y donde nosotros somos sus hijos y donde recibimos sus promesas por la fe en Cristo. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes en esta mañana acerca de Jesús, el regalo prometido por Dios,
es que es un regalo que no pierde su valor. Evocando de nuevo esos regalos valiosos que han impactado en nuestra vida, esos regalos que han sido significativos, que nos han hecho saltar de dicha, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros recibimos alguna vez regalos de esas características? Que nos hicieron saltar, que nos sacaron hasta lágrimas. Yo recuerdo eso también. Hay regalos que marcan mucho nuestra vida. Pero que regalos que, por supuesto, por su uso y por su tiempo, por supuesto, ya pierden su valor y ya no, por supuesto, ya no existen. El regalo prometido que Dios nos da, no solamente en Navidad, sino para que lo recordemos siempre, es un regalo que no pierde su valor. En Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, Jesús, en esa conversación que seguramente todos conocemos, que sostuvo con la mujer samaritana, una mujer, entre otras cosas, que había sido enseñada en guardar cierto ritualismo, en guardar ciertas formas religiosas acerca de cómo acercarse a Dios y acerca del lugar de cómo acercarse a Dios. Una paráfrasis es esa, ¿no? En esa conversación la mujer samaritana le dice a Cristo que los padres de ella adoraron en un monte y que ella lo seguía haciendo como tradicionalmente había sido enseñada. Y también la mujer samaritana le dice que es el lugar de adoración, un lugar que tradicionalmente habían usado, y Jesucristo, con ese amor y con esa sabiduría, le dice a esta mujer en esa paráfrasis que estoy mencionando que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, y que Dios no necesita o no busca un lugar específico, sino que se adore de corazón y que se le busque de corazón. Ahora, en el versículo que estaba mencionando de Juan 4, 13 y 14, los versículos, Jesús le dice a esta mujer: cualquiera que bebe del agua de este pozo, hablando del pozo donde la mujer regularmente sacaba el agua, le dice, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Qué cosa tan especial, tan maravillosa ese texto. Y el impacto que debió causar en esta mujer samaritana cuando entendió que Jesucristo no era esa agua de la que ella, por supuesto, se servía regularmente para su sustento diario y seguramente para dar de beber a sus animales y al ganado que tendrían seguramente, como era tradicional en esas épocas. Pero Jesucristo le dice, yo soy esa agua. El que beba de esta agua que soy yo, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínense. Y es lo mismo para hoy. Cuando ustedes y yo reconocemos a Cristo como esa agua de vida, como esa luz del mundo, como ese pan de vida, jamás volveremos a tener, espiritualmente hablando, sed. Él sacia todo lo que ningún regalo puede saciar. Ya lo dije, insisto, los regalos pueden llenar momentos y espacios en nuestra vida de recordación, de impacto, de valor. Pero cuánto más este regalo que Dios nos da y que lo da directamente Dios a cada uno de nosotros. En la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 12, Juan escribió: nosotros valoramos lo que dice la gente, pero valoramos más lo que Dios dice, porque nos habla acerca de su Hijo. Versículo 10 dice, confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho. Pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo, Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho, escuchen bien, estoy leyendo el versículo 11 de Primera de Juan 5. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. El verso 12 dice, si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna.
Lo que Dios ha dicho es eso. Esto no lo ha inventado ninguna denominación religiosa. Esto es verdad de Dios. Y me encanta, y por eso lo tomé desde el versículo 9, la forma como Juan lo escribe. Si nosotros le damos crédito o valoramos lo que la gente nos dice, ¿cuánto más deberíamos darle crédito a lo que Dios, por medio de su palabra, nos dice a ustedes y a mí? Y es confiar lo que dice el verso 10 en lo que Dios nos ha dicho, y que es que tenemos la vida por medio de su Hijo Jesucristo. Es un regalo entonces que no pierde su valor porque es para vida eterna. Es un regalo que necesitamos urgentemente. Es un regalo que no podemos despreciar y que necesitamos tomar en el presente. Y en cuarto lugar, acerca de Jesús, el regalo prometido por Dios. Es un regalo que debemos compartir. Otra vez haciendo ese paralelismo que venía haciendo de los regalos tangibles, materiales, físicos. Hay una gran diferencia. Los regalos que recibimos de las personas, por supuesto, son regalos para uso personal. Son regalos que no son útiles para nosotros, pues finalmente son regalos que nos dan, como hablaba en el punto número 1, de acuerdo a lo que necesitamos y que llene y que cumpla con un propósito específico. Sin embargo, este regalo prometido por Dios es un regalo que sí debemos compartir. Es un regalo que debemos dar a conocer a otras personas. En Romanos capítulo 3, verso 21 y 22, dice la palabra de Dios: pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, es decir, con el cumplimiento de los mandamientos o con la rigurosa observancia y con el deseo y la intención, digámoslo así, de cumplir con rituales o cosas similares, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. ¿Se da cuenta? Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Es lo que Dios quiere que anunciemos. Esa es la oportunidad más hermosa. Miren, yo sé que por las limitaciones obvias que existen en el presente, no podemos tener reuniones con tantas personas como lo hacíamos tal vez tradicionalmente, reuniendo a casi todos los miembros de nuestra familia. Pero contamos con medios como este que estamos usando para las predicaciones o para dar a conocer regularmente la palabra de Dios, meditaciones, reflexiones, bueno, en fin. Ahora podemos a través de estos medios decirle a las personas que amamos: miren, sé que como yo, ustedes tienen muchas personas a quienes aman. Repito, tal vez sean sus propios padres, tal vez sean sus propios hermanos, tal vez una persona con la que crecieron desde la niñez, seguramente, bueno, muchas otras. Pero todas ellas, recuerden, necesitan más que cualquier cosa. Tal vez no podemos compartir en esta Navidad la cena familiar, como ya lo estaba diciendo. Y tal vez ahí, dentro de tus cosas, tienes el pequeño detalle o el gran detalle para tu familia, pero si no lo tienes, tienes el mejor regalo para compartir. Y vuelva a leer ese texto para que lo tengas ahí y lo puedas compartir con las personas que amas. Dios nos aprueba por la fe en Jesucristo. Y eso no tiene nada que ver con quiénes somos, no importa quién sea. Y recordemos que en 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 20, nos habla a los que hemos creído ya y hemos recibido hace mucho tiempo ese regalo prometido por Dios, ese regalo de salvación, ese Mesías que vino al mundo para dar su vida. En 2 Corintios 5, 17 al 20 dice el apóstol Pablo: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, así nos ve Dios ahora. Miren lo opuesto, miren el extremo, o lo contrario de lo que dice Romanos 3. Antes estábamos separados, desligados, Efesios 2 también.
a causa de nuestras transgresiones, ahora somos una nueva creación. Cuando estamos unidos a Cristo, Él nos ve como nueva creación. Dios nos ve como nueva creación y dice que Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. En la versión 60 dice: he aquí que si alguno está a Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. Todo nuestro pasado fue borrado, fue limpiado por la preciosa sangre de Cristo en la cruz. Todo aquello que fuimos, todo eso que tal vez nos avergonzó, todo aquello que repudiamos ahora, todo aquello que nos descalificaba o nos desaprobaba delante de Dios, fue por Cristo, con su venida, con su llegada y con su posterior entrega, fue entregado y borrado en la cruz. Y dice, y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, así dice la Biblia. Pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado a ustedes y a mí que anunciemos a todo el mundo esa buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces, vuelve a unir, a reconciliar con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Entonces les decía, tal vez no podemos reunirnos en esta Navidad y Año Nuevo con las personas que regularmente lo hacíamos, pero podemos enviarles un mensaje de amor, podemos compartir esta enseñanza diciéndoles: hay un regalo que necesito y que deseo darte, que deseo compartir, un regalo que yo recibí hace mucho tiempo, el día que tú hiciste tu confesión de fe. Es un regalo que recibí de gracia, por misericordia y por amor de parte de mi Dios, un regalo que yo necesitaba desesperadamente y que Él me dio, un regalo que yo no merecía, pero que me lo dio por amor, y es un regalo que no perderá su valor. Es un regalo, es más, que llevaremos para vida eterna. Y es un regalo que hoy quiero compartir contigo. Quiero concluir diciendo que más que nada en este mundo, las personas necesitan la salvación. Necesitan recibir ese regalo que nosotros ya recibimos, porque ellos no pueden salvarse a sí mismos. En Efesios 2:12 dice que las personas están sin esperanza y sin Dios en el mundo. En esta Navidad, en 4 días que se celebra 24 de diciembre, Navidad, tradicionalmente, compartamos el mejor y más valioso regalo que ya recibimos. El propósito es que las personas puedan decir, como dijo Isaías, y como dijimos nosotros en el capítulo 9, Isaías 9, 6 y 7. Nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible, y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Qué maravillosa profecía dada también por Isaías en el capítulo 9. Nos ha dado un hijo. Dios nos ha dado a su propio hijo. Y su hijo, porque es Dios, tiene ese poder de gobernar. Y tiene todos esos nombres de los que acabo de hablar. Él quiere ser para nosotros ese regalo en nuestra vida para eternidad. Y además, quien cumple con estas características de buen consejero, de un Dios invencible, de un Padre eterno y de un príncipe de paz. ¿Cuánta paz necesitamos nosotros? No solamente en el presente, sino todos los días. Y ese regalo prometido por Dios es el único que puede llenar en ustedes y en mí lo que ningún otro regalo puede llenar, porque es para vida eterna. Acompáñenme a orar, por favor.
Padre, te damos muchas gracias, Dios. Te damos gracias por este mensaje, Señor, que tu palabra nos da en la mañana de hoy. Gracias por haber enviado a tu Hijo, el mayor regalo que nosotros pudiéramos haber recibido en esta tierra, Señor. Gracias porque pensaste en nuestra triste condición, en nuestra lamentable condición de muerte espiritual. Y por eso lo prometiste a través de Isaías y por muchos otros profetas. Lo prometiste desde el mismo momento en que el hombre cayó de tu gracia, por incredulidad y por posterior desobediencia. Gracias porque aunque no merecíamos ese regalo, lo diste como un acto de amor, de bondad, de misericordia para con nosotros. Gracias porque es un regalo que no pierde su valor porque es para vida eterna. Porque si tenemos al Hijo, tenemos todo. Y porque si te tenemos a ti, Señor, disfrutaremos de ese regalo para siempre. Ayúdanos, Dios, a que en esta Navidad podamos ser portavoces de esta gran verdad, Señor Dios. Que ese Hijo nos fue dado, que el principado está sobre Él, que Él es el príncipe de paz y que Él quiere reinar no como un rey que subyuga, que oprime, que impone, pero un rey que quiere gobernar, guiándonos con amor, con justicia y con equidad, para que nuestra vida, Señor, tenga la esperanza en el presente, pero que también esa esperanza pueda reposar en nuestro corazón para vida eterna. Señor, rogamos en el día de hoy por las personas que aún no conocen de ti, para que puedan conocerte y puedan saber que en ti está la salvación y que tú viniste a este mundo para reconciliarlos contigo, Señor. Gracias, bendito Padre, y permítenos disfrutar una Navidad en paz con todos los seres que amamos, Dios. Aquellas personas que se encuentran en condición de enfermedad o de grandes crisis, por favor ayúdalas, susténtalas y levántalas, Dios. Y permíteles disfrutar también de este bendito regalo para vida eterna. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, deseamos a nombre propio de mi esposa también, quiero decir, de Pili, de mis hijos, desearles una muy feliz Navidad. Ojalá puedan compartir, los que puedan reunirse. Recuerden que por recomendación de nuestras entidades gubernamentales, reunámonos en grupos pequeños con el cuidado que merecen o que necesitamos para cuidarnos mutuamente en esta Navidad. Compartamos principalmente el amor que nos une, el amor que Dios nos dio. Dios los bendiga, reciban un abrazo fraternal, les amamos y deseamos de verdad que la pasen muy bien y ojalá podamos terminar este año bajo esa bendita gracia y cuidado de nuestro Dios. Dios los bendiga, cuídense mucho, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Saludos para todos.